Bueno amigos, vamos a comenzar. Es un 1000 hojas de jamón y queso que voy a hacer, pero voy a utilizar esta vez lo que es la masa de hojaldre, que es muy versátil. Aquí ya la tengo extendida, solamente la voy a extender un poquito más para tenerla del grosor deseado. Esta ustedes la pueden conseguir fácilmente en el área de pastelería o repostería. Listo. Aquí yo tengo el molde deseado para hacer esto. Y lo que voy a hacer para que mis masas y los otros ingredientes queden igual parejo todo, yo lo que hago es que lo voy a medir para que sea exactamente del tamaño del molde. Le hago una marquita y así voy a hacer con todos. Perfecto. Lo único que me falta es cortarlos. Ese es el tamaño deseado. Y así voy a hacer con todos. Ya puse a calentar mi horno a 180 grados y a mi envase para hornear le voy a echar un poco de aceite vegetal para que no se pegue en nuestra masa. Lo primero es una de la línea de la masa de hojaldre. Una línea de jamón, que ya tengo igual cortado del mismo size. Queso. Y también le voy a agregar tomates deshidratados. Igual otra capa de la masa de hojaldre. Más queso. Jamón y nuestros tomates deshidratados. Todos esos ingredientes y la cantidad que utilicé van a estar en la descripción del video, como siempre les digo. En el medio siempre me gusta ponerle doble queso y así también los tomatitos se van a incorporar al queso, se van a derretir juntos. Ok, vamos a seguir. Siempre hay que trabajar inteligentemente esta masa porque se encoge, pero como les dije es muy versátil y es deliciosa porque queda bien crujiente. Entonces vamos a agregar más queso, nuestros tomatitos deshidratados, jamón y por último le vamos a poner otra capa de la masa. Vamos a poner la última capa. Extendemos un poquito. Al final siempre le pongo un poco de queso ya gratinado para que se gratine bien en el horno. Es una mezcla de 3 quesos. Busquen uno siempre que derrita bien. Y claro, un toquecito de azúcar. Usted verá cómo le va a quedar esto. Ahora vamos al horno por 15 a 25 minutos, depende de su horno, hasta que esté bien doradito crujiente. Igual lo vamos a dejar a 180 grados.